otras partes teóricas que yo considero que son importantes, como te decía, para poder cubrir bien luego el tema de procesamiento. O sea, ya te diste cuenta que en realidad lo del software es una bobada. O sea, ejecutarlo es lo de menos, pero entender es como lo que más lleva, lleva como tiempo. Entonces, bueno, voy a retomar acá. Listo. Entonces, pues te había comentado algo acerca de IGS y de Sirgas. No sé si recuerdas bien ese tema. Sí, esa es una y pues de aquí de todos los países latinoamericanos que están ahí metidos en eso. El IGS entonces es el que apoya eso a nivel mundial y como te contaba, entonces pues trabajan para generar pues modelos, productos globales que pues les sirven precisamente a la investigación y a la ejecución de pues de proyectos en términos de GNSS. Entonces el IGS es como la red más grande que existe, ¿no? Que pues ahí te mostraba un mapa que salían muchas estaciones, que era este de acá. Eh, bueno, era este mapa de acá, entonces no sé si lo recordabas, que era el de los sitios que hacen parte de la red de GNSS a nivel global. Ajá. Digamos que a nivel global son esos que son del IGS que pertenecen a la red más grande del mundo, que pues es, o más grande no, sino digamos que tiene cobertura a nivel global, que es la de la NASA, que son esas estaciones que veas ahí actualmente. Eso está compuesto como por más de 500 estaciones, pero pues son minuciosamente seleccionadas, entonces tienen como unos parámetros muy precisos para que pues las estaciones que hacen parte de eso puedan hacer parte de la estimación de estas cosas que hay acá, que estiman efemérides de satélite, parámetros de rotación, coordenadas de esos de seguimiento global, pues digamos con respecto a esas posiciones ubicadas dentro de todo el globo, por decirlo así. También estiman retrasos en la troposfera y mapas de ionosfera a nivel global. Entonces, bueno, para eso es que sirve el IGES, que es como algo más operativo. Te decía que Sirgas, digamos que no es como tan que tenga operativamente, sino que también se encarga como de definir más que todo políticas y de promover la investigación que pues viene ya de parte de la gente que se encarga de hacer geodesia en sus países. Entonces es totalmente como de crear esos estándares, esos parámetros, esa cooperación y digamos de sentar la base para que pueda funcionar todo eso en los países. Y pues asimismo para que esos países con su trabajo pues contribuyan a densificar los marcos de referencia regionales, porque pues digamos que, como te contaba, ese es otro propósito de la geodesia, porque pues sería imposible o sería demasiado costoso, no sé, tendría que ser Elon Musk para poder montar esa vaina, porque es muy, muy costoso, o sea, montar algo que tuviera monitoreo satelital a nivel mundial, porque pues no, entonces por eso digamos que toda esta labor se nutre del trabajo y de los presupuestos de los países que ayudan con esta labor. Un poco de cómo estaba el consejo directivo. Te comentaba que hay unos grupos de trabajo. Entonces, los grupos de trabajo de Sirgas 1 es del sistema de referencia, todo lo que tiene que ver con el proceso de cálculos, de estimación de coordenadas y también de compartir los datos de cada red para que puedan ser utilizados por los otros centros de procesamiento. Luego está de Sirgas en el ámbito nacional, que es el tema de la definición de políticas, de los marcos de referencia nacionales y esto que habla de eso, el marco de referencia nacional de cada país, las infraestructuras geodésicas, la coordinación regional y digamos que la idea es como de manejar o de homogenizar estos parámetros, estos requisitos para que todos los productos de una red geodésica puedan ser comparables entre sí, puedan ser intercambiados. Y el grupo de trabajo 3, que es el datum vertical, que tiene que ver con nivelación, gravimetría, modelos geoidales y etcétera.
Entonces voy a pasar aquí un poquito, porque ya, bueno, tú me dices si quieres que me detengan algún tema que ya habíamos pasado. No sé si esto, pero pues esto ya lo dije ahí rápido y te lo había comentado la vez pasada. Sí, este era el que te decía que tiene que ver con el marco de alturas. Entonces, que está gravimetría, está nivelación, está el componente de hacer modelos geoidales. Pues ya son como componentes más científicos que lo que llevan es a establecer pues todo el tema de la referencia vertical, que eso lleva pues básicamente a modelar la Tierra, a modelar el geoide, para que pues podamos saber las posiciones realmente sobre el terreno, que es todo el problema de la altura que pues te había contado previamente, que es como uno de los problemas básicos de geodesia, que vendría siendo la estimación de la posición vertical, porque como sabemos, digamos, GNSS y todo este tema de redes así normales, pues se encargan es de la posición, pero horizontal. Esta aquí ya nos da la posición vertical. Luego entonces te había comentado la IAG, que la IAG pues es una estación que promueve también la cooperación científica, pero a nivel global. Entonces también esta hace parte de la IUGG. Entonces te comentaba que dentro de eso pues hay diferentes campos, hay unos que se encargan de tratar geomagnetismo, la criósfera, de ciencias hidrológicas, de metrología, sismología, vulcanología, pero pues el tema de la geodesia digamos que es el que nos interesa en el momento y de la geodesia pues deriva GIGOS, que es el observatorio pues digamos que tiene que ver con términos de productos de geodesia. Entonces desde ahí pues la IAG lo que hace es mandar digamos o generar la base para poder investigar a nivel mundial sobre todo lo que tiene que ver con la deformación global, también con la forma de la Tierra, también con el desplazamiento de la misma, con el cambio de sus posiciones, de sus movimientos, etcétera. Y pues digamos que todo eso se va uniendo así para que ellos puedan establecer, digamos que estos requisitos a nivel global. Esta también tiene unos grupos específicos que se encargan a sí mismo de trabajar como esos temas, pues para poder subdividirlos igual que en CIRGAS. Entonces también tienen un grupo que se encarga de los marcos de referencia, del campo de gravedad, de la rotación y del posicionamiento. Entonces, de acuerdo con eso, digamos que se generan algunos proyectos, algunas comisiones y se generan algunas cosas de intercambio que pues terminan en la ejecución de algún proyecto, en la consecución de algún producto, que ese es como el fin de la IAG. Y pues bueno, como te decía, finalizando aquí otra vez, de nuevo recordar que la geodesia es un servicio público, entonces digamos que se estableció y viene así desde la IAG, desde esta otra asociación que es la que manda, que es la Unión de Geodesia y Geofísica, la IUGG. Digamos que desde todo esto, desde la formación del IGS, toda esa cooperación se establece como que es algo que debe prestarle a la población de modo gratuito porque además contribuye, como yo te comentaba en algún momento, a cosas que hacen parte de otros planes que, digamos, van en pro del bienestar de la población, por ejemplo, de los objetivos de la Agenda de 2030 del Desarrollo Sostenible, donde se mencionan muchas cosas que, pues bien te comentaba, que directamente de pronto no nombran a la geodesia, pero la geodesia es un insumo principal, incluso para temas de erradicación del hambre, de educación, bueno, de muchísimas cosas está de fondo. Entonces, por esta razón es que los productos tienen que ser, pues, digamos, gratuitos, que esa sería la finalidad. Ah, bueno, otra cosa antes de pasar, ¿verdad, Enrique? ¿Te acuerdas que te dije que te iba a regañar? Ah, sí, exacto. GNSS. GNSS se llama. Exacto, exacto. GPS no es. Ah, bueno, continuamos. La constelación. Ajá, exactamente, muy bien. 5. Ah, bueno.
Listo. Entonces, otra vez me remito a hablar del ITRF para poder hablar de aquí en adelante de todo lo que te voy a comentar. Entonces, bueno, ahora con tus palabras, no sé si me recuerdas, porque este concepto ya lo hemos repasado como 3 veces. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema y un marco de referencia? No, 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 no. Acuérdate que el sistema de referencia son las fórmulas, la matemática. No, lo más teórico es el sistema de referencia, que todo hace, digamos, se hace con base en la estimación o en la concepción de una figura matemática sobre la cual supuestamente está la Tierra, que es el elipsoide. Entonces, todas las constantes, los modelos físicos, las fórmulas, todo eso hace parte del sistema de referencia, porque define esa figura que pues está, digamos, que plantea una forma teórica. Y el marco, te comentaba yo, que es muy importante tener eso en la cabeza, por eso te hago tanto énfasis en eso. El marco de referencia ya materializado es digamos que la representación física de, de algunos puntos sobre la Tierra que lo que hacen es medir esa posición. Es decir, estamos hablando de puntos en tierra como estaciones o alguna cosa así, que lo que hace es que esos puntos tienen una posición conocida y pues eso obviamente está conectado tanto al sistema de referencia como al terreno. Entonces esos puntos lo que hacen es precisamente eso, como que amarrar la tierra a ese sistema de referencia para que las posiciones puedan aferrarse a ese sistema y se le pueda dar una coordenada en tierra, que fue lo que habíamos visto antes, ¿sí? ¿Sí? Entonces, básicamente, acuérdate que el sistema son puras fórmulas, son cosas matemáticas. Y el marco es lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver, lo que está aquí en tierra, pero que me está conectando esos dos conceptos, la realidad con mi modelo. ¿De acuerdo? Sí, sí, porque es algo que no se ve, es algo que está allá y que pues es netamente matemático que sirve para establecer como de forma imaginaria, si haz de cuenta como si tú tuvieras el eje aquí de coordenadas, el X, Y, Z, así pasándote por el frente, pues esas son cosas que no están, realmente son modeladas matemáticamente. Pero lo que tú sí tienes real es el suelo, es la tierra, es lo que esté sobre el piso. Sin embargo, pues eso se conecta con ese sistema para poder referenciarlo. Entonces, para que te acuerdes, y eso es importante porque en adelante vamos a empezar a hablar de eso. Entonces, te comentaba que pues el ITRF, que es el marco de referencia internacional, está compuesto por estas 4 técnicas o estas 4 tecnologías, que es el BLBI, el SLR, el DORIS y el GNSS. Entonces, no sé si te acuerdas un poco de eso. Ajá. No, sí, digamos que con esos, precisamente esos puntos que te estoy diciendo que se pueden tocar. Entonces, eso es lo que materializa el sistema. El marco de referencia es lo que lo hace diferente al sistema de referencia, porque técnicamente tú no puedes poner un punto encima del sistema de referencia porque es una superficie matemática, pero sobre el marco de referencia lo que vas a hacer es medirlo con esto. Entonces, tal como se ven esos puntos, si ves, lo que está más densificado es la tecnología GNSS. Entonces, yo te comentaba, digamos que pasándolo así de forma rápida, igual te recomiendo que pues repases las diapositivas y eso, porque pues son muchos conceptos y se tienden a olvidar, entonces digamos que para recordarlo. El VLBI es interferometría base muy larga, entonces yo te comentaba que hay ciertos observatorios
Por ejemplo, acá en la imagen se ve que está el de Betzel y está el de Hago que queda en Argentina. Y lo que hacen es que, como se conoce la línea base de la distancia que hay entre estos dos puntos, esos dos puntos miran simultáneamente un objeto muy lejos, que puede ser en ese momento un cuasar o algo así, que digamos que está tan lejos que se ve como fijo. Entonces eso le sirve como un sistema fijo de observación para definir un origen. Algo así es como funciona esto. Dentro de las diapositivas, digamos que también te dejé el link por si quieres visitar el observatorio AGO, que también cuentan con otras tecnologías y otros análisis que hacen allá. Sí, correcto, porque está tomando un punto lejos, o sea, está orientando a la Tierra con respecto a un punto fijo, entre comillas, porque pues es un cuerpo tan lejano que ya no tiene movimiento respecto a nosotros. Entonces, con eso es que logran establecer esos vectores. Luego está SLR, que es Satellite Laser Ranging. Entonces es diferente. Y esto lo que hace es que ayuda a determinar la posición precisa de un satélite. Entonces, esto lo que hace es como calibrarse y envían unos láseres de pulso corto que pues lo que miden es mediante pues la recepción del satélite y pues este tema del envío pues de nuevo de la señal bidireccional logran establecer la posición. Esto también se usa para medir la posición de algunas estrellas o algo así. Entonces, digamos que esta es otra tecnología y este es operado por la NASA. Digamos que la NASA también tiene su repositorio de eso. Así como tiene su repositorio de GNSS que se llama IGS, también tiene su repositorio de Satellite Laser Ranging. Entonces, eso es lo que se ve, así se ve como que tiran un pulso, así como el láser, la señal vuelve y lo que se hace es medir esa distancia pues conforme pasa el tiempo, también para determinar la posición de un objeto, pues puede ser celeste o un satélite. ¿Cuál es el fin de esto entonces? Determinar la posición geocéntrica de un satélite. Luego va Doris. Entonces Doris determina la distancia entre estaciones y también satélites. Pero entonces lo que hace esto no es ya medir la posición del satélite, sino que empieza a modelar la órbita de los satélites. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esto? Digamos así, recordándolo de un modo rápido, es que tanto la tecnología de VLBI como la de Satellite Laser Ranging, como la de Doris, lo que está haciendo es modelar todo el espacio para darte a ti un escenario completo de cómo se ven o cómo funciona todo el tema satelital, desde lo que tiene que ver con la postura de los satélites, con cómo están orbitando, en qué posición están, hasta lo que está pasando en la Tierra, que ya nos estamos refiriendo pues a un sistema o a una posición de un usuario. Pero entonces todo esto funcionando en conjunto permite pues que este sistema funcione. Porque digamos que para poder conocer la posición de un satélite después o para yo usarlo en un procesamiento, necesito saber a qué distancia estaba de mí, entonces cuánto era la altura de la órbita en la que él está, bueno, todo este tipo de control que se lleva a cabo. Y pues también para prevenir que pues haya alguna cosa, algún inconveniente con algún satélite. Entonces por eso existen todos estos tipos de sistemas de monitoreo que permiten como modelar absolutamente todo, desde lo que está en tierra hasta lo que está en el espacio. Sí, y de las órbitas. O sea, no solamente la posición del satélite, sino también cómo está posicionado dentro de una órbita y cómo se comporta esa órbita. Sí, claro, totalmente es eso. Y mira que su nombre lo dice, tal cual. Esas son las tecnologías o las técnicas que hacen parte del International Terrestrial Reference Frame, o sea, el marco de referencia internacional. Que entonces lo que hacen es medir todo. ¿Bien? Exacto, más adelante te voy a comentar bien cómo es el tema, pero es eso. O sea, si no tuviera eso, pues básicamente no puedo hacer nada porque yo no sé dónde está el cuerpo que me está mirando a mí.
Eso es, digamos, el principio del posicionamiento. Sí, digamos que esto es una analogía a lo que yo te comentaba al principio, de que pues este tema de la geodesia deriva también un poco de la astronomía, ¿no? Entonces la astronomía, ¿qué era lo que hacían? Miraban estrellas. Sí, pero entonces con base en que se conocía la posición de una estrella dentro de un sistema que pues se habían inventado acá y le daban una coordenada, entonces tú sabías dónde estabas parado, pero era precisamente eso. Tenías que saber dónde estaba la estrella. En este caso, pues habían tecnologías para que un hombre, pues normal pudiera, un hombre, una mujer, bueno, ay, pudiera observar la estrella. Ahorita nosotros no podemos observar un satélite. Entonces, por eso es que todos estos sistemas nos están modelando cómo es que está el satélite para que nosotros indirectamente podamos utilizar esos datos para calcular nuestras coordenadas. O si no, estaría la ecuación incompleta, digámoslo así. Es lo mismo, pero sí, no, es que era un video ahí. No. Ujú. Ok. Mm, bueno, pues sí, voy a buscar a alguien. Tengo justamente un físico, pero no sé qué tanta geofísica sepa. Voy a ver si alguien ya más especializado en geofísica, a ver quién. Pero es física como orientado a fórmulas o algo así, o que. Ujú. No, 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 no. Ok, listo. Dale, voy a averiguarte a ver qué pasa con eso. Listo. Ah, no, era un video, pero una animación, o sea, no, no es como que tenga información adicional, ¿no? Era una animación. Ah, no, no. Bueno, entonces te decía que básicamente pues todo ha funcionado igual. O sea, básicamente es como si los satélites fueran estrellas, pero obviamente mucho más modernos porque nos están enviando ya archivos o cosas así. Pero entonces básicamente es el mismo principio. Entonces lo que se hace con el marco de referencia es tener todo alineado para que lo podamos utilizar. Y finalmente el GNSS es la otra tecnología que ya nos cierra este conjunto de puntos. Ya vimos que el Satellite Láser, el BLBI y lo otro, pues analizaba un sistema de referencia celeste, analizaba el comportamiento de las órbitas y pues la forma de las órbitas, la posición de los satélites y ahora cerramos GNSS, con lo que nos permite con ayuda de los satélites transmitirle información a unos puntos que están en terreno para que esos puntos puedan definir las posiciones precisas de referencia, que vendrían siendo estos puntos rojos que están acá en este caso, que son como de la red grande, ¿no? Eso vendría siendo. Entonces lo que hacen estos puntos es pues alimentarse de eso para generar sus coordenadas y ya. Entonces eso nos permite medir unos puntos base de las redes, pues digamos origen, que nos va a permitir generar productos como ya
no sé, posiciones de las redes geodésicas locales, ya alimentar productos como los que hace el IGS, que son estimaciones de órbitas, modelos de desplazamiento, etcétera. Entonces, eso es GNSS, que es Sistema Global de Navegación por Satélite, ¿no? Global Navigation System Satellite. Entonces, como te comentaba, pues el origen en un principio, eso fue totalmente militar de cualquier constelación, porque digamos que se le vio un fin o se le vio como esa particularidad de que les iba a permitir mejorar la precisión para pues enviar algunos proyectiles, enviar ataques, también para generar espionaje. Entonces, lastimosamente empezó con ese fin y así se mantuvo por muchos años. Entonces, digamos que ellos eran los primeros que tuvieron como esta tecnología para poder implementar eso. Ese fue el caso de GPS, que pues digamos que empezó y es propiedad del gobierno de los Estados Unidos y también es operado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces, bueno, como ya había comentado a través del IGS y todo esto se utiliza pues para apoyar ciencias atmosféricas y ionosféricas, el tema de la geodesia, digamos que estas estaciones pues ayudan pues a monitorear muchas cosas. La de GPS es la constelación más vieja, entonces por eso es que está el tema de que mucha gente confunde el término GNSS. Bueno, eso pasa con muchas cosas, ¿no? No sé si, por ejemplo, no sé, ¿tú conoces el Unicel? No, Unicel. Bueno, no sé, cómo se llama un material desechable en el que echan comida en tu país? Eso, sí, así. No, en mi país, aquí se llama icopor. Nosotros le decimos icopor. Y me di cuenta que en México le dicen unicel. Pero realmente, si buscamos el nombre de eso, eso se llama, espérate, espérate, busco cómo es que se llama. Eh, pero realmente eso no se llama de ningún modo de esos. ¿Sabes cómo se llama ese material? Se llama poliestireno expandido. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en mi país había una empresa que se llamaba Icopor y la empresa lo producía. En varios países también había una empresa que lo producía así y se quedó así, pero no necesariamente eso se llama así, o sea, el material es diferente. Lo mismo pasa con GNSS. Como la gente conoció primero esta empresa que se llama GPS, pues mucha gente ha cogido ese término y le dice GPS al sistema de posicionamiento por satélite, pero realmente no es así. Entonces quería hacer ahí. Sí, sí, exacto. GPS es una constelación. Sí, o sea, digamos que ya, eso es todo. Entonces, por eso quería poner ese ejemplo parecido, porque a veces en el mercado salen términos que se acogen popularmente y pues como que tienden a ser un poco confusos, pero realmente el término es otro. Entonces, por esa razón es que mucha gente le dice GPS, porque fue lo primero que conocieron y pues la constelación que digamos se usó solita durante mucho más tiempo. Esto pues sirve nuevamente para todo lo que ya sabemos, pues para monitorear la atmósfera, la ionosfera, el tema de los océanos, de la Tierra, y pues permite sacar modelos de todo esto pues para generar un aprovechamiento. Entonces permite generar también estos modelos, digamos, de una forma gráfica, también para tener el monitoreo pues de todo el movimiento, tanto de las placas tectónicas como de los océanos, de todo lo que pasa, digamos que a nivel global. Entonces esto es súper importante. Y esto no solo de GPS, en realidad es de todo el sistema GNSS que nos permite como tener ese monitoreo. Luego sigue GLONASS. Entonces GLONASS salió casi al tiempo que en GPS, pero lo que pasa es que funcionó mucho tiempo como solamente allá en Rusia y solamente para unos fines específicos. Entonces como que realmente su lanzamiento al público fue un poco tardío y por eso su popularidad como que no era tan grande como la de GPS. Actualmente esta constelación cuenta con 24 satélites, 3 de reservados en mantenimiento, uno en pruebas y uno en servicio y tiene 3 planos orbitales.
Entonces ahí es donde te decía que pues importa mucho cómo están distribuidas estas órbitas, porque no, digamos que una constelación no se distribuye sobre una sola órbita, sino que van varias y esto va a depender la estimación y la distancia a la que orbita el satélite encima de la Tierra y pues también consecuentemente la ubicación de las personas. Y eso traduce Global Naya Navigación, bueno, ahí te dejo esa pronunciación porque no sé, un poco compleja, ¿no? Sí, entonces ese es GLONASS, que fue el segundo sistema, digamos, en salir. Luego está el tercer sistema en salir, que fue Galileo, que esto también empezó con pruebas desde hace muchos años, como alrededor del 2000 y esto, pero realmente salió al mercado, algo así más o menos en 2016, con pocos satélites. Actualmente tiene 28, es decir, que ya alcanzó casi que a GLONASS y a Galileo, y pues también es muy estable. Esta también tiene cobertura mundial, tanto GPS como GLONASS como Galileo tienen cobertura mundial. Y estos tienen también tres planos circulares de órbita que están a 23.222 kilómetros de altura. Luego está Beidou. Bueno, Galileo es de Europa, ¿no? Luego está Beidou, que es de China. Entonces, este significa Osa Mayor. Y bueno, este también, como pasó igual que Galileo, también se empezaron a lanzar desde el año 2000. En 2011 hubo otra fase, digamos que experimental, y la fase 3, que ya fue el lanzamiento, fue hasta 2020. Entonces, digamos que es una constelación como muy reciente que se acogió su uso pues hasta hace poquito. Entonces, digamos que aún hay mucho software y mucha cosa en el mercado que no lo tiene implementado, pese a que cubre también pues una amplia parte ¿de qué? Bueno, pues digamos que cubre toda la Tierra y digamos que lo más importante es que tiene más satélites que los otros. Eso, sí, estos son regionales, entonces te comentaba aquí que nomás como para tenerlo en cuenta, QZSS es el de Japón, que nomás cubre así tal cual como está acá, como unas islas ahí de Japón, un poquito de Tailandia, estas partes de acá, pero no, no alcanza a cubrir aquí en estas latitudes, entonces es como más como de cobertura específica. Luego está Navic, que este es de la India, ay, verdad, no he corregido aquí la diapositiva. Navic de la India es un satélite que también está como estacionario allá, entonces tiene este movimiento de las órbitas, pero solamente cubre estas áreas geográficas. Entonces, recordando, vamos a hacer ahí una prueba. El primero GPS, ¿dónde es? Luego GLONASS, Galileo, ok, y Beidou. Listo, muy bien. Listo, esos son como los cuatro principales y esos es de los que uno va a hablar porque pues son los que nos cubren por acá, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Luego hablábamos de los segmentos del sistema. Entonces, pues ahí ya empezamos a mirar esto y es de que cómo se comporta eso o cómo funciona todo eso para que nosotros podamos tener acceso, pues hoy día al tema de la navegación por satélite. Entonces, el primero es el segmento espacial, que el segmento espacial es todo lo que está arriba, pues digamos el tema de los satélites y todas esas cosas de estaciones satelitales allá que pues está controlando que eso se tenga en órbita y lo que hace es transmitir señales y cubrir el planeta y garantizar continuidad y precisión. Ese es el segmento espacial, que digamos básicamente es lo que está afuera, ¿no? Luego está el segmento de control, que lo que hace es desde acá, desde tierra, verificar que todo lo que esté en el espacio esté funcionando de la manera correcta para que pueda transmitir los datos de posicionamiento. Entonces lo que hace es monitorear y controlar los satélites, se comunica con los satélites, recolecta datos, también ajusta los relojes para que no tengan ningún desajuste y ninguna imprecisión y también maneja los satélites para que pues puedan mantenerse en órbita y no vaya a pasar nada malo. Entonces, todo eso es, digamos, que lo que hace el segmento de control. Digamos que acá se ven, pues un ejemplo
Digamos que hay unas antenas que son las que verifican y las que permiten manejar los satélites desde acá, o sea, los que permiten enviarle órdenes a los satélites. Está la estación de control maestra, que es la que permite, pues, digamos, monitorear en tiempo real qué es lo que está pasando con los satélites. Digamos que esto sí es una labor muy, muy, muy monitoreada porque, pues, cualquier errorcito puede ser muy significativo. Entonces, digamos que es algo que funciona básicamente, pues, perfecto, podría decir uno. Y las estaciones de monitoreo, pues, que son ciertos puntos que verifican que todo esté funcionando en campo realmente como se supone que deben estar funcionando. Entonces, acá, por ejemplo, muestra un poquito esta página, que yo siempre tengo un internet todo lento. Ay, no. Aquí muestra un poquito cómo está el centro de control de GPS, del segmento de control. Entonces, mira, si te das cuenta, hay como solamente una estación máster de control. Hay algunas estaciones de monitoreo que son los punticos, tanto los morados como los azules, que son estaciones GNSS. También hay unas estaciones como alternas de control y bueno, digamos que así se mantienen ahí como esos segmentos. Entonces, básicamente aquí te dejé la página por si quieres conocer un poco más del tema. Y por último tenemos entonces el segmento de usuario, que el segmento de usuario ya somos nosotros. Entonces, ¿cómo es que accedemos a todo eso que nos brindan los satélites? Ya sea mediante un receptor, mediante un colector, mediante el celular, mediante una aplicación de viajes, mejor dicho, cualquier dispositivo que nos permita a nosotros conectarnos a un tema de posicionamiento por satélite, está componiendo el segmento de usuario. Entonces, digamos que todo eso funciona así en conjunto, ¿sí? O sea, desde lo que está en el espacio, con aquí cómo lo controlan, porque pues eso evidentemente no funciona solo, y con la gente que lo consume. ¿Hasta ahí bien? Listo. Ahora sí vamos a hablar de la señal GNSS y aquí pues ya voy a hablarte un poquito porque la vez pasada creo que llegué ahí y le hice muy rápido por el tema del software, pero ahora sí voy a andar un poquito más. Entonces, bueno, primero, estaba hablando de que la señal GNSS se divide, digamos que de dos modos, ¿sí? Esa señal que estaba hablando que viene de los satélites y que se transporta, perdón, y viene aquí la reciben, pues digamos, los dispositivos, viene dividida en dos cosas. La primera es el código pseudoaleatorio. Entonces, ¿qué es el código? El código es algo que nos permite medir a nosotros el tiempo. Entonces, este código lo envía, digamos que a través de los satélites que está recepcionando en el momento y lo identifica con un número que se llama el PRN. El PRN es lo que nos va a nosotros orientar de qué satélite es el que está mirando. Y eso lo orienta para que, pues, digamos que eso se pueda procesar. Porque, pues, cuando tú te paras en la Tierra, tú no tienes un satélite arriba, tú tienes un montón. Entonces, la información que tú vas a recibir de acuerdo con los canales que tienes en tu receptor, pues tiene que venir codificada, pues para que pueda ser después, digamos que procesada de acuerdo con la información que contenga. Entonces, para eso es que se marca con la proveniencia de cuál satélite es el que está mirando. Entonces, ajá, en el RINEX. Más tarde, no sé si el miércoles o algo abrimos un RINEX bien. Ahí está. Ajá, sí. Entonces lo que hace el receptor es que, ay, Dios, el receptor envía el código, digamos que lo que hace es como que va enviando la señal y la devuelve y todo esto hasta que se sincroniza con el código del satélite. Entonces, todas esas veces que envió el código, es como determina el tiempo de viaje. Y luego cuando termine este viaje, entonces ahí es donde determina la pseudodistancia, que es como esa distancia que halló de cuánto tarda de llegar
la señal del satélite al receptor. Entonces, digamos que esto es un código, así se llama, que es la medición, o sea, el RINEX, el archivo que nos o el archivo GNSS tiene esta información, que se divide en código primero y luego se divide en fase. Entonces, es otro modo de medición o como otro componente de la medición de esta información que le está llegando el satélite, pero entonces ya no está como midiendo toda esa cantidad de veces que tuvo que ir y el tiempo, sino que está midiendo una diferencia aquí entre la señal recibida y una señal generada. Entonces, digamos que aquí también introduce una variable y es la longitud de onda de la señal. Entonces, hasta que no haya una sincronización precisa en la señal satelital y la del receptor, digamos que no se eliminan unas cosas que se llaman ambigüedades y pues no es posible determinar la coordenada. Pero entonces, básicamente esas son las dos mediciones, o sea, una que se basa en la medición del tiempo y en, digamos, cuánto tarda ir y volver la señal, y la otra que ya se basa pues en la longitud de onda y en la estimación del número de ciclos que también tiene que hacer para poder sincronizarse de la forma correcta. Esa es la diferencia entre las mediciones de fase y las mediciones de código, que es importante que entendamos que cualquier archivo que nosotros tengamos va a estar dividido en estos dos modos y eso nos va a permitir más adelante pues procesarlo de acuerdo a, pues, al procesamiento que nosotros necesitemos. Luego, pues están los datos de navegación, que es un mensaje en código binario, y entonces esto lo que nos hace, digamos, lo que nos transmite es un mensaje de las efemérides del satélite. Entonces, son los elementos que le transmite el satélite directamente a los receptores con base en esa estimación momentánea, digamos que lo que se tiene en el momento de la posición, los ángulos y todo este tema del reloj que hay en el satélite. Solo que digamos que pues esto es como un dato, o sea, todo esto lo recibe cualquier RINEX o cualquier dato que tú estés navegando en este momento, pero como es en el momento preciso, pues digamos que va a tener una precisión muy por encima, por eso se recomienda, digamos que después postprocesar o algo así, que eso lo vemos más adelante. Bueno, actualmente en servicio de las constelaciones tenemos 31 satélites de GPS, tenemos 24 de GLONASS, 26 de Galileo y tenemos 35 de Beidou, digamos que para operación así de posicionamiento satelital. Ahí como cerrando ese tema. Bueno, entonces ahora hablábamos, ahora aquí es donde empiezo a meter como otro tipo de conceptos, entonces, de cómo es que se calcula la posición con base en estos satélites. Entonces, el concepto que nosotros vamos a manejar y que, digamos, te lo he mencionado muchísimas veces porque básicamente es el principio de todo cuando estamos hablando de posiciones, es el concepto de la trilateración o lo que uno diría como una especie de triangulación, pero digamos que espacial. Entonces ya habíamos hablado de este concepto cuando en astronomía te comentaba que se formaba como un triángulo o algo así. También te decía que en geodesia geométrica existe la trilateración, ya que se conocen como los lados de una poligonal y yo tengo que estimar entonces las coordenadas. Y ahora se hace lo mismo con los satélites. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que tener los datos de 3 satélites. Y lo que está pasando es que, o sea, mínimo, mínimo para yo poderme orientar, tengo que tener 3 satélites. Pero en realidad son 4, ya te digo por qué. Digamos que está un satélite 1. ¿Qué pasa? Que cuando un satélite 1 me está enviando una señal, la señal está como dentro de un circulito de potencia, por decirlo así. Entonces quiere decir que la señal puede provenir de cualquier parte de este círculo. Pero entonces por eso tiene que extrapolarse o digamos como ahí meterse con la señal de otros 2 satélites para que realmente cuando yo los cruce, la señal provenga de la mitad, o sea, el punto de intersección de los 3 satélites. Entonces ahí con base en eso y la posición de los satélites se puede estimar la posición de proveniencia de la señal como para que no se pierda, por decirlo así. Y el cuarto satélite, que no lo menciono acá, es un satélite que tiene que estar sincronizado con estos para poder medir el tiempo y generar la suficiente redundancia de datos para que se pueda realizar como el cálculo y la estimación de la posición. Entonces, esas son las condiciones mínimas que debería tener un usuario para poder estimar su posición de manera satelital.
Entonces, aquí digamos que no es algo tan plano, sino que funciona algo así como si esas bolitas se intersecaran entre sí, pero en 3D, y así es como calcula la proveniencia de la señal. Donde se intercepten esas cuatro señales es donde va a empezar, digamos que a generar esta triangulación o esta trilateración, que es lo que se produce allá arriba. Entonces, por eso es importante también saber la posición de los satélites, ¿no? Que nos va a permitir cómo cerrar esas ecuaciones y que cuadre todo. Entonces, digamos que algo que es muy importante acá es que yo también, aparte de saber de dónde viene la señal y todo esto, también se ubica la distancia, porque pues de lo contrario yo no podría saber cómo la longitud de ese vector que se forma entre el usuario y entre el satélite, que vendría haciendo así unos palitos. Entonces, ¿cómo es que yo estimo esa distancia? Entonces, todo eso se hace a través de los conceptos básicos de velocidad y de tiempo. Entonces, dime. Ajá. No, sí. O sea, son mínimo esos. Eso es lo que tú tienes que tener mínimo como para que termine la señal y la posición. Entonces, digamos que eso es como, o sea, mira, lo que pasa es que cuando volvíamos acá, cuando tú tienes esta intersección de acá de tres satélites, tú sí lo orientas, pero entonces como lo pones en 3D, o sea, cuando tú tienes esto en 2D, funciona perfectamente para tres satélites, ¿cierto? Porque ¿cuál va a ser tu punto de intersección de esa señal? Pues solamente va a haber uno, ¿no? Que es este, ¿cierto? No. Eh, no, no necesariamente. Bueno, entonces, como te decía, digamos que acá hay un punto de intersección, ¿cierto? Pero eso es porque están en 2D. Pero cuando tú pasas esto a 3D y tú chocas estos tres, pues ¿cuántos puntos de intersección te van a dar? Muchos, ¿no? Te van a dar como por lo menos dos, porque está en 3D. Entonces, como si tú chocaras tres bolas. Entonces, toca meterle otra bolita. Y esa bolita lo que te va a cerrar es el problema de la ubicación real del receptor con respecto a las señales, porque ya te cierra. Entonces, cuando estamos hablando de ese campo tridimensional, necesitamos cuatro satélites. Entonces, ya sí es un concepto de trilateración, pero digamos que con un ajuste que nos lo vuelve real. Entonces, por eso se necesitan mínimo cuatro para que haya esta, pues este cierre. Y entonces lo que pasa, como te digo, pues más adelante ya vamos a ver. Espérate, yo voy para allá y te muestro otra cosa. De un solo punto, para que te dé un solo punto, porque si lo cruzas solo con tres satélites, pues te van a dar muchos puntos de intersección. Entonces, digamos que la otra permite orientarlo de manera correcta. Entonces, exacto. Y con eso ya se orienta. Entonces, ya de ese modo es que ya logra el receptor como ubicarse bien. Esa es la idea. Entonces, bueno,
¿Cómo se halla la distancia hacia un satélite? Digamos que es una de las primeras incógnitas o el primer procedimiento que tiene que hacerse. Entonces, lo primero es hallar la velocidad y es hallar el tiempo. Y pues esto nos va a permitir calcularlo. Entonces, digamos que es básicamente como cualquier otro problema que nosotros estemos viendo normalito de física, donde conocemos un punto y entonces está midiendo el desplazamiento pues de un vector, de una onda, de lo que sea. Y entonces la velocidad con la que nosotros vamos a tomar estos problemas o pues este funcionamiento es con la velocidad de la luz, que pues esta va a ser constante y esta ya se conoce, ¿no? Porque pues es el medio por donde está viajando la onda. Entonces digamos que eso ya es conocido. Y el tiempo lo determinamos con base en pues la cantidad de segundos o de minutos que le toma a la onda viajar desde un lado a otro, que estamos hablando desde el satélite hasta la ubicación en tierra. Entonces, esto es lo que permite. Mira, algo así es como funciona acá. No sé si estás viendo que pues acá está como tomando, esto es otra imagen complementaria a la anterior, que mira como un satélite está enviando la señal. Cuando le metes dos satélites se genera aquí una intersección, pero pues esa intersección corresponde a un plano, porque pues son grandes, son dos bolas. Cuando le metes tres esferas, que ya sería el tercer satélite, se cruzan dos puntos, que son esos dos de acá. Entonces por eso necesitas meterle un cuarto satélite y ya es como cierras el problema. Y ya con base en eso, entonces empiezas a calcular esto. Entonces, digamos que, ¿qué es lo más esencial? Ya que estamos diciendo que la velocidad la conocemos y pues es una constante, digámoslo así, porque es algo que se tiene medido y no va a cambiar. Entonces nos toca concentrarnos es en el tiempo. Básicamente, el funcionamiento de un GNSS radica en el tiempo. Entonces, digamos que aquí viene la importancia de eso. Digamos que cuál es la relación entre las coordenadas y el tiempo. Primero, las coordenadas que se dan por GNSS o se estiman de este modo, entonces se van a basar, como te acabé de explicar, en la trilateración, en la cual el principio es que yo conozco las distancias a varios satélites y también conozco esa posición donde se está intersecando la señal y esto me permite a mí generar pues esos vectores que me van a dar mi posición en la Tierra. Entonces, con eso yo estimo las coordenadas de un observador en terreno. La precisión de esta estimación de las coordenadas que yo tenga, pues me van a variar. Digamos que eso no va a ser estático ni va a dar siempre lo mismo y pues esto depende también de la geometría de los satélites, es decir, cómo estén allá capturando, cómo están enviando las señales, cómo viene la calidad de los señales desde arriba y la otra es la calidad de mi receptor, porque entonces estamos hablando de que, pues claro, por ejemplo, hay diferentes tipos de recepción. Entonces, cuando tú coges tu celular y digamos que le instalamos una aplicación, pues eso lo que está haciendo es buscarme como ese conjunto de los cuatro satélites que me generen un error mínimo entre lo que puede generar para darme una posición. Entonces ahí es cuando nos empieza a decir la solución está fija o está flotante. Y cuando llega una solución fija es que ya pues digamos que logró resolver todas estas incógnitas de tiempo y de distancias y me pudo dar la coordenada. Pero entonces digamos que también el éxito de esto depende de la calidad del receptor que yo tenga. Porque así como tú dices GPS así la vez pasada, de hecho sí pueden haber en el mercado todavía GPS, es decir, que haya algún receptor que solamente reciba esa constelación, entonces las opciones van a ser más limitadas, sobre todo cuando se tenga, pues digamos, alguna interferencia o algo así. Entonces depende de la calidad del receptor, también que obviamente sus sensores estén en perfectas condiciones, eh, también que la señal se reciba de forma correcta, que el usuario también haga el levantamiento de forma correcta, digamos que entre mejor sea eso, mejor va a ser la precisión que se obtenga.
Sí. No, pues digamos que tienen que fijarse en el trabajo que estén haciendo, porque realmente o sea, no es que necesiten como un alcance mayor, digamos, tú date cuenta, el televisor o algo así, o sea, también eso se alimenta de satélites y eso también está en órbitas, pues que están muy, muy arriba. Entonces, digamos que para captar señales de los satélites no es que tenga que tener así como una potencia muy grande, pero sí digamos que para funcionar, por ejemplo, digamos, es que es diferente. Sí, más adelante te iba a mostrar una cosa, pero es que depende de la particularidad del equipo que tú estés usando. Porque, por ejemplo, si tú estás usando un receptor de mano, un navegador, pues es diferente. Obviamente, digamos que va a tener menos potencia, va a tener acceso a menos canales, pero pues es que no necesita tanto para la función que te va a proveer, que la función es una estimación de una coordenada, por ejemplo, con una desviación del orden de los centímetros, de por ahí 10 centímetros o algo así, versus ya después un equipo que tú pretendes, por ejemplo, amarrar y que ya quieres que tenga RTK y bueno, diferentes cosas. Yo lo que recomiendo así como profesional y como persona, pues por decirlo así, experta en procesamiento, es que mínimo, pues que yo recomendaría que ya con las condiciones que tenemos hoy en día, los receptores sean de mano o de lo que sea, tengan las cuatro constelaciones, que estén en capacidad de recibir todos esos datos, porque pues a mayor redundancia yo voy a tener un mejor cierre. La otra es que sea un receptor de doble frecuencia. Entonces, eso sí no te lo metí acá en la presentación, pero espérate lo muestro. Y es que, pues digamos que antes, hace muchos años, se fabricaban los receptores de satelitales de una sola frecuencia. Entonces, espérate, yo busco aquí una imagen que me muestre más o menos lo que te quiero mostrar. Más o menos así. Digamos que me gustan así las imágenes así didácticas. Ah, así. Entonces, digamos, fíjate acá, como que ¿qué pasa? O sea, si tú tienes una sola frecuencia de un satélite, o sea, que funciona como en los mismos canales, ¿cierto? Por ejemplo, acá como está que está amarilla, o sea, esto está corriendo, pero en los mismos canales, es decir, en los mismos longitudes de onda y todo eso. Entonces, pasa que cuando la señal llega, pues digamos, puede llegar incompleta, porque realmente este dibujo no es así, sino que en el paso de acá, por la atmósfera y todo esto, esto se encuentra con muchos obstáculos. Entonces resulta que esta señal va a empezar a tener de pronto cortes, como por acá, como que se empezará a ver, tú haz de cuenta una línea punteada. Espera, miro si hay algo. Sí, algo así. Sí, es muy parecido porque pues es que el medio de propagación o el medio de transporte de la señal sigue siendo el mismo, que estamos hablando de la atmósfera, estamos llegando que llega a la Tierra. Entonces, digamos que se desvía de formas diferentes, pero pues digamos que en esencia es como la misma afectación. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Tu figura que hay una línea punteada, entonces como que empieza a tener ese tipo de interrupciones para cierta frecuencia. Así que cuando le llega a un usuario esa señal con esa frecuencia afectada, pues digamos que perdía datos. Mientras que cuando tienen doble frecuencia, que ya es otra frecuencia que funciona como en otras longitudes de onda, entonces el usuario va a tener como un respaldo de esa primera onda, ¿cierto? Entonces, cuando tenga como esos huecos, eh,
con los datos de la otra frecuencia, eso se cierra. Entonces va a quitar como esas diferencias y te va a completar la señal. Esa es, digamos que la función de tener doble frecuencia. Y por eso es que se recomienda, porque ahorita, pues es raro que en el mercado tú encuentres GNSS de una sola frecuencia, pero podría pasar. Y eso te va a presentar errores grandísimos, porque cuando llegue acá puede presentar errores hasta de 10 metros en la posición por eso. Entonces es algo como delicado. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, como que tenga doble frecuencia. Es raro que no lo tengan ahorita, pero yo lo recomiendo. Y lo que te digo, que tenga acceso a mayor cantidad de constelaciones. Esa es como la finalidad de eso. Y bueno, con respecto a lo que hablaba de las coordenadas, entonces ya hablamos también del tiempo GNSS. Entonces, ¿el tiempo qué es? El tiempo es la sincronización que se transmite con las señales de todos los GNSS o los sistemas de navegación, que sea GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, y eso se transporta a los receptores. Entonces, bueno, ¿esto cómo es? Tú te preguntarás, ¿qué tiene un satélite por dentro? Los satélites tienen relojes atómicos. Y entonces esos relojes atómicos son los que mantienen la constante del tiempo súper precisa. Estos relojes atómicos, ¿cómo están hechos? Son unos relojes pues que se basan de acuerdo con la precisión del átomo y el tiempo de caída del átomo, entonces digamos que tienen una desviación pero muy bajita del tiempo, o sea, tienen una medición ultra precisa del tiempo, y estos son de cesio o de rubidio casi siempre. Entonces, básicamente, digamos que yo diciéndotelo en palabras así como muy sencillas, podríamos decir que el GNSS es casi que un reloj. Es un reloj que mide distancias y con base en eso tú puedes sacar una posición. Pero en teoría es un reloj, porque precisamente te estaba contando que una de las mediciones más importantes que tiene el dato, pues es la medición del código que está hablando del tiempo, y pues estos relojes permiten esta sincronización. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que cuando tú envías la señal, el receptor también tiene un reloj por dentro. Entonces, dime. Sí, el PRM es el indicador, exacto, es el indicador del satélite. Entonces, lo que está haciendo el receptor es sincronizarse con esa medida de tiempo que tienen los relojes de los satélites. Y pues entre sí, estos relojes, digamos que no tienen desviación una a la otra. Digamos que ese tiempo está, sí. Ah, ¿me escuchas ahora sí? No, pues ah, sí. Digamos que eso sirve para mantener la constante del tiempo homogénea en el espacio. Entonces, todos estos satélites que están arriba, al tener esos relojes de cesio y de ruido, digamos que están sincronizados entre sí con los satélites. O sea, tú no vas a encontrar como una discrepancia de tiempo entre las constelaciones, porque precisamente el tiempo es la constante que se encarga de mantener estos sistemas allá. Lo que pasa cuando tú empiezas a recepcionar las señales con un receptor aquí en la Tierra es que ese receptor se empieza a sincronizar con ese tiempo de los satélites, y con eso es que puedes pues estimar cuánto tiempo pasa en que vaya y regrese la señal. Porque digamos que si no se hiciera esta corrección, pues la medida de tiempo va a ser como relativa, ¿sí? Porque no tendría como esa comparación. Entonces, por ello es necesario que el receptor se sincronice con esos relojes que son tan, pero tan precisos. Ajá, eso.
Sí, mira, digamos acá tal cual lo dije, digamos que me vuelvo porque claro, como ya tratamos el tema, mira, acá está diciéndolo. Esto para controlar el movimiento, que los satélites se encuentren en órbita, que se encuentren en la posición que deberían estar, que comuniquen los datos, también ajusta los relojes y esto permite que todo esté en la misma base. Entonces, eso es lo que se hace. Como todo el segmento de control permite que el segmento espacial esté sincronizado y conectado, entonces lo único que nos falta sincronizar es nuestros dispositivos. Y eso es lo que hace cuando tú estás midiendo una posición. Básicamente, sincroniza el reloj y mide el tiempo de desplazamiento de la señal entre el satélite y tú. Eso es todo lo que está haciendo. Entonces, básicamente, ese es el funcionamiento de un posicionamiento satelital. Eso es. Por eso es tan importante como el tiempo dentro de este marco, porque realmente es lo que nos permite calcular la posición. Porque, ¿qué? No. Acá pues digamos que es como, ok, ok. Sí, mira, digamos que aquí está, se está viendo cómo es un poquito la longitud de onda de la banda, por ejemplo, aquí la fase portadora de la banda L1, entonces digamos que se comporta de esta forma. El PRN, que es un código, se comporta de la fase. Ujú. El PRN, que es el código que mide los tiempos y eso, entonces se comporta de este modo. Este es el mensaje de navegación que tienen como las informaciones de las órbitas y de las efemérides. Y esta es la información transmitida. Entonces, digamos que así se comportan como las ondas de acuerdo como tú las interpretes. Entonces, aquí esto es un diagrama que más o menos muestra, bueno, aquí no muestra Beidou, pero es como las longitudes de onda que cubren las constelaciones y cuál se parece a qué. Entonces, por ejemplo, aquí en la izquierda está el cuadro que complementa un poquito mejor para poder entender la imagen. Entonces, GPS tiene estas frecuencias que vemos acá. Tiene L1, tiene L2, L3 y L5. Entonces, ahí es donde te decía que pues ya no hay una sola frecuencia, sino que tienen más. Entonces, por eso decía que la importancia de que los receptores la reciban, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, L1, mira, L1 funciona en esta frecuencia que es como una de las más grandes, que es 1575, y L1 es comparable con la E1, que es esa banda, pero en Galileo. En GLONASS, yo no sé por qué le puse, aquí no es LA, aquí es L1 también, y L1 se llama igual en GLONASS. Entonces es la misma. Bueno, aunque aquí aparece como G1, pero pues es lo mismo, G2 y G3. Y esta es la equivalencia con Galileo, que es E5A, E5B, y pues así es como se comportan las longitudes de ondas, como para tenerlo en cuenta de cómo se transportan. Entonces, por eso te decía que digamos que es importante tener diferentes frecuencias porque el método de transporte de la onda pues va a ser diferente, como que ese entorno del transporte. Entonces, por eso es que se mitigan los errores. Y esta de Beidou tiene ya 6 frecuencias. Entonces ya son diferentes, esas se miden de otro modo. Y ya más o menos así es que se ve como el tema del transporte de las ondas a través de radio. No sé si hasta ahí tenías otra pregunta o ahí está bien. Sí, pues de hecho íbamos en el 4, solo que le metí más cositas por lo que te dije que era importante que tratáramos. Digamos, me parece importante tratar eso de contarte cómo era que se hacía la estimación y que pues un GNSS es un reloj, ¿no? Eso era básico y no te lo había explicado. Entonces era básico. Ajá.
Sí, porque es como el concepto básico con el que uno va a empezar a trabajar más adelante. Entonces,